grabarla Ajá, para poder compartir, ¿no?, la presentación del libro, pues para aquellas personas que no puedan estar presentes. Entonces voy a comenzar un poco hablando, bueno, presentando, compartiendo un documento ajá, eh, para mostrar el índice del libro. Así. Vale, bueno, y tenemos aquí los ponentes de hoy, los distintos colaboradores que han participado en el libro Masculinidades gays y maricas en la cultura española contemporánea, que edité, bueno, pues a finales de octubre del 2024 en la editorial Legales. Eh, y aquí está el índice del libro. El índice incluye 11 capítulos, más la introducción y el epílogo. Y son capítulos variados, están ordenados cronológicamente por las fechas de las obras analizadas, y cubren pues diversos géneros literarios y audiovisuales. No se busca cubrir absolutamente pues todas las variedades de las masculinidades gays, ni tampoco se busca con este libro, bueno, pues eh, cubrir todos los autores o directores gays principales, ¿no?, españoles. Sino que se busca, bueno, pues mostrar la diversidad que existe en la producción que representa las masculinidades gays, ¿no? Distintas muestras. La idea de este libro surgió porque existen pocos volúmenes sobre masculinidades gays. Eh, el principal, bueno, pues que me motivó un poco a editar este volumen, se titula Gay Masculinities, que fue editado, es un volumen editado por Peter Nardi en 1999. Y después, bueno, en el contexto español, Rafael Mérida Jiménez editó un libro, Masculinidades Disidentes, en el 2016. Pero aparte de estos volúmenes, no existen, como digo, ¿no?, libros dedicados a las masculinidades gays en el contexto español. Existen algunos artículos académicos sobre masculinidades gays en ciertos ámbitos como los deportes, la educación. En la educación hay bastante, pero no tanto en el ámbito cultural. Entonces, como digo, aquí este sería el índice del libro, con los 11 estudios y la introducción y el epílogo. Y los distintos capítulos cubren, bueno, pues diversos tipos de masculinidades gays. Por ejemplo, la masculinidad disidente, que es una de las principales, que busca romper con la norma heteronorma. También, pues, una masculinidad hedonista, intelectual, homonormativa, que sigue los paradigmas heteronormativos. Eh, También aparece la masculinidad en los seropositivos, o la basada en los afectos, y la de los hombres con diversidad funcional. Y entonces quiero comenzar hoy, bueno, pues presentando muy brevemente la introducción del libro, titulada pues Masculinidades de los hombres gays y maricas. A ver. Muy bien. Entonces, bueno, una idea básica, ¿no?, es que la masculinidad obviamente no es exclusiva de los hombres, pero creo que es importante que lo digamos, a pesar de que en este libro se enfoca, ¿no?, en analizar las masculinidades en los hombres gays. Eh, la masculinidad siempre ha sido un terreno complicado para los hombres gays porque se ha visto, bueno, pues como la causa de la opresión de los hombres gays, pero al mismo tiempo también, pues una manera, ¿no?, de lograr cierto respeto, ¿no?, en la sociedad. Entonces, como digo, ha sido y es, ¿no?, una cuestión delicada, pues en los hombres gays. En cuanto al título del volumen, ¿no? El título incluye tanto masculinidades gays y maricas. eh, y quería incluir ambos términos para, bueno, pues ser más inclusivo, y
y que el libro, ¿no? Pues cubra distintos tipos de formas de masculinidad, ¿no? En los hombres no heterosexuales. Entonces puede ser tanto hombres que siguen, bueno, pues una norma más burguesa o que siguen, bueno, pues eh, unos aspectos de la sociedad como más respetados, que quizás el término gay se asocia con eso, aunque creo que también el término gay hoy en día puede tener un carácter político. Y luego con el término marica, ¿no? Se trata también de incluir, bueno, pues esa autodefinición con orgullo, ¿no? Que se utiliza hoy en día bueno, por parte de los propios hombres gays, ¿no? Convirtiendo ese insulto, bueno, pues en una marca de orgullo. Y entonces a veces el término marica se relaciona pues con una mayor disidencia, ¿no? Y en la introducción yo digo que generalmente sí, pero que no necesariamente porque te autodefinas o te llames como marica o maricón, bueno, pues tienes que, o tu vida necesariamente vaya en contra de la heteronorma, ¿no? No necesariamente. Entonces, bueno, obviamente los hombres gays muestran o pueden manifestar una gran pluralidad de masculinidades. Y por eso estos términos clásicos de Connell, la masculinidad hegemónica y la masculinidad subordinada, pues a veces no son demasiado precisos, ¿no? Para describir las masculinidades de los hombres gays, porque la masculinidad subordinada implica que los hombres que no son lo suficientemente masculinos, pues están marginados en la sociedad. No todos los hombres gays no son suficientemente masculinos, ¿no? Ese es el estereotipo del hombre gay como hombre femenino o afeminado. Eh, entonces, también en toda cuestión, en todo análisis de la masculinidad de los hombres gays hay que tener en cuenta, pues, las múltiples intersecciones de las identidades, ¿no? Que pueden tener, como la clase social, la raza, la edad, la diversidad funcional que hace, pues, que todo análisis de masculinidad gay, pues, tenga que tener en cuenta estas variedades. Em, entonces, bueno, en relación con esta idea de la pluralidad de las masculinidades gays, ¿no? Los gays obviamente pueden encarnar una masculinidad tradicional, una masculinidad disidente, cómplice, marginada, como digo, pues múltiples formas, ¿no? De entender y de vivir la masculinidad. Pero un aspecto importante es que los hombres gays también podemos cambiar nuestra masculinidad según el contexto social, ¿no? Y a veces incluso en el mismo día, ¿no? En el ámbito del trabajo tú te puedes comportar de una forma, después en casa en otra, con ciertas personas puedes mostrar, bueno, pues una apariencia masculina diferente, ¿no? Y también según la etapa de la vida. Eh, Todos nosotros evolucionamos y entonces la manera en la que uno entiende y encarna la masculinidad en su juventud, pues no tiene por qué ser igual que cuando, bueno, pues vas creciendo, ¿no? Eh, y luego un aspecto importante a la hora de analizar la masculinidad es tener en cuenta pues los múltiples factores en los que esa masculinidad se muestra. Entonces, muchas veces la masculinidad la tendemos a reducir a la apariencia física. Eh, pero eso es solo un aspecto de la masculinidad, porque por otro lado está la identidad de género y por otro lado está cómo esa persona entiende el género. Y luego está el comportamiento, que no tiene por qué ser similar a la apariencia física y luego está la sexualidad, ¿no? Entonces, todos estos son variables que hacen que el análisis de la masculinidad sea especialmente complejo, porque una persona puede tener una apariencia física masculina, pero después puede entender el género de una manera flexible, puede identificarse como no binario a pesar de tener una apariencia masculina. Entonces, como digo, ¿no? Muchas veces tendemos a reducir la masculinidad solo a la apariencia física y es importante tener en cuenta pues todos estos otros aspectos. Y luego, bueno, pues tenemos este estereotipo, ¿no? Del hombre gay como femenino. Pero por otro lado también tenemos el estereotipo casi contrario de los hombres gays con una masculinidad inadecuada, que no pueden controlar, ¿no? Pues sus deseos, ¿no? Eh,
Y en general, la representación que se ha hecho de los hombres gays en el cine y en la literatura, especialmente hasta los años 90, tenemos por un lado, pues eso, este homosexual afeminado, pues para generar risa, y luego tenemos también la idea de los hombres fallidos, ¿no? Y en general, casi siempre, pues en estas representaciones, los finales son trágicos, con suicidios, con muertes, y obviamente, pues esto hace que el modelo, ¿no?, de hombre gay, pues no sea atractivo, para las personas que están descubriendo su sexualidad. Por eso es tan importante, ¿no?, cómo los hombres gays se representan en la cultura literaria, cultura popular. Por otro lado, bueno, pues tenemos que hablar también, ¿no?, de cómo, por qué los hombres, ¿no?, gays a veces adoptan una masculinidad tradicional, ¿no? Y lo pueden hacer de forma voluntaria o involuntaria para no ser discriminados o porque buscan, bueno, pues tener un cierto poder en la sociedad, ¿no? Y la masculinidad se conecta con el poder, con el éxito. Y también a veces para compensar este estereotipo del hombre gay femenino, y se enfocan pues en sus logros profesionales o en un físico musculado o en la potencia sexual. Eh, por otro lado, también hay que tener en cuenta, ¿no?, que cuando los hombres gays, bueno, pues son masculinos o un poco la valoración de la masculinidad en la comunidad gay, esto provoca, pues, que muchas veces, pues, se acuse a los hombres gays de misoginia o de falocentrismo o de plumofobia, de edadismo. Y estas críticas dentro, bueno, realizadas tanto por el colectivo LGBTQ como por parte de fuera del colectivo, las críticas pueden ser, o sea, son adecuadas o es importante, ¿no? Pues hacer críticas dentro del propio colectivo, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado, ¿no?, de no estigmatizar todavía más, ¿no?, al colectivo. Por otro lado, pues tenemos esta idea de la homonormatividad, ¿no? Los hombres gays que siguen un estilo de vida heteronormativo, tradicional, burgués. eh, y pues hay voces críticas dentro de los teóricos LGBTQ contra esto, contra esta homonormatividad, los hombres pues que llevan una vida burguesa, una vida consumista, ¿no? Entonces, estos críticos, bueno, pues advierten que esto implica pues una asimilación y un esconder todavía, ¿no?, la homofobia existente en la sociedad. Em, entonces, también, bueno, otra idea que comento que creo que es importante, ¿no? Es esta idea de eso, de que a los hombres gays siempre se les acusa, ¿no? Tanto de si son muy masculinos como si son muy femeninos. Si son muy masculinos, como digo, ¿no? Se les culpa de colaborar con el machismo y si son femeninos también se les culpa de reforzar este estereotipo del gay afeminado, ¿no? Entonces, esta idea de que siempre somos considerados como hombres inadecuados, por un lado o por otro. Sin embargo, la realidad es que esta oposición entre masculinidad y feminidad tampoco suele ser estricta en los hombres gays, ¿no? Y de esta manera, diversos críticos no han enfatizado pues que los hombres gays y su masculinidad más flexible, en general, no siempre, pero puede ser esta masculinidad más flexible un modelo positivo para deconstruir la masculinidad de los hombres heterosexuales, la masculinidad en la sociedad y también para desestabilizar los binarismos de género. Y esas serían un poco más o menos, ¿no?, las ideas principales de esta introducción. Entonces me gustaría pues ahora pasar a uno de los primeros capítulos, que es el de Darío Sánchez González. Eh, Así que, Darío, cuando quieras. Darío Sánchez González es profesor titular en Gustavus Adolphus College. Muchas gracias, Iker, y gracias a todo el grupo. Muy bien, voy a intentar presentar, espero que no haya problemas, que a veces los hay. Muy bien. Bueno, creo que se puede ver la presentación, ¿no? Muy bien. Pues bueno, mi capítulo, el título lo pueden ver ahí, lo podéis ver ahí.
habla de la película Guy Club, con pronunciación de la Academia Española, diría, de Ramón Fernández, ¿no? Director asturiano, que yo planteo como una propuesta singular dentro del catálogo de representaciones maricas del cine español de la transición. Guy Club desplaza el espacio de construcción de una subjetividad marica desde el centro y las grandes ciudades hasta la periferia. Incluye las masculinidades maricas como una opción legítima dentro del abanico de modelos de masculinidad en liza durante la transición. La película de Fernández es un poco difícil de enmarcar en el contexto de este libro. No es cine homosexual subversivo, diríamos. Quizás se acerca más a lo que se ha llamado comedia subgenérica de la transición española. No es desde luego cine gay, de acuerdo con la definición de Richard Dyer. Se parece más, de hecho, a películas que normalmente postulan escenarios políticos alternativos para España desde un punto de vista nostálgico o reaccionario, ¿no? Películas como Y al tercer año resucitó, Las autonosuyas o Que vienen los socialistas, ¿no? De autores como Rafael Gil, Vizcaíno Casas, Mariano Ozores. Películas a las que, digamos, cualquier tiempo pasado les parece mejor, por citar a Karina un poquito. Gay Club o Guy Club, por el contrario, mira al futuro, pensando en la formulación de la palabra queer de José Esteban Muñoz. Y cito, lo queer es rechazar el aquí y ahora e insistir en la posibilidad concreta de un mundo diferente. Fin de cita. Guy Club plantea una premisa simple. Tras el cierre de un club de alterne en un pueblo andaluz, tres amigos del pueblo deciden convertirlo en un local de transformismo, lo que referencia al Gay Club de Madrid de esta época. La trama sigue la reforma del espacio, su apertura, su repentino cierre por escándalo público, entre comillas, el subsiguiente juicio y, como describe Alberto Mira, y cito, el triunfo de los mariquitas, fin de cita, sobre el cacique conservador que había instigado el cierre. Bueno, Ramón Fernández es un director de ingrata memoria, ¿no? Para la imagen de lo queer. Fue la persona que filmó No desearás al vecino del quinto, un taquillazo, ¿no? Hasta la llegada de Torrente, la película más taquillera del cine español. Un poquito el canon visual de la idea del mariquita, ¿no? Durante el franquismo. Más adelante filmó series tan conocidas como Cuéntame cómo pasó, ¿no? Guy Club representa un cambio bastante fuerte en la representación de este estereotipo, ¿no? Cuando hablamos de la representación del mariquita en Guy Club, la primera escena en la que aparece el protagonista de esta película, Tony, ocurre en el vestuario de la estación de autobuses, a donde llega con su autobús, un espacio claramente homosocial y heterocéntrico, ¿no? Aquí tenéis a la derecha al personaje de Tony. Claramente, aparentemente fuera de lugar, pero también fuera del armario, en el sentido de que nadie ignora el hecho de que este no es un hombre heterosexual, ¿no? En la misma película aparecen otros personajes que podrían calificarse, ¿no? Como, entre comillas, siempre mariquitas. Particularmente su amigo Pepe, ¿no? Que podemos ver en esta imagen en su dormitorio con un póster de Andalucía Libre. Aquí se incluye un poco un discurso andalucista dentro de la película, ¿no? Bastante interesante. Y la imagen de estos mariquitas aparece enfocada como una de las posibilidades de masculinidad durante la transición, ¿no? Y estas son, yo creo, bastante conocidas por buena parte de la audiencia en España, ¿no? Esta masculinidad más bien franquista, que representa el cacique del pueblo, Alfonso Díez de Orgaz, claramente dando una especie de trasunto de Carlos Arias Navarro o Luis Carrero Blanco, ¿no? El coche que vemos en la película de este personaje es el mismo en el que murió Luis Carrero Blanco. Aquí tenemos, ¿no? esta idea. El alcalde del pueblo, que permite
a la postre la apertura del local. Representa claramente los alcaldes progresistas que habían entrado en los ayuntamientos en 1979, ¿no? Nada encorbatados, ¿no? Usando ese vestuario de pana un poco estereotípico, ¿no? De la masculinidad, digamos, socialista, por así decir. Que ha evolucionado bastante, pero que estaba, digamos, en esta imagen en los años 70. Por encima de todo esto se ubica el gobernador civil de la provincia, un trasunto bastante desvergonzado de Adolfo Suárez, ¿no? Esta masculinidad mucho más de franquista reformado, digamos, y que normalmente en algunas caricaturas de la época se presenta en relación a su inanidad. En este caso, esa aparente inanidad parece más bien como prudencia política. Este personaje dice que no aprueba la homosexualidad, pero decide que no podemos tampoco, ¿no?, prohibir la apertura de este local. Todo este abanico de masculinidades, ¿no?, se presenta, digamos, con valencias diversas, pero en ningún caso plantea, digamos, un fracaso de la imagen de los mariquitas, ¿no? Al final de la película podemos ver a Tony haciendo un alegato contra la homofobia durante el juicio, que acaba, como ya dijimos, con el mantenimiento del local. Cuando estaba analizando esta película me llamaba la atención el discurso entre masculinidades hegemónicas y subordinadas, ¿no? La continuidad de esa asociación entre masculinidad y españolidad. Este es un fragmento del discurso de Miguel Primo de Rivera en 1923. Un discurso que 100 años después algunas personas siguen reproduciendo, ¿no?, en su enfrentamiento contra las identidades periféricas de España, en este caso la identidad catalana. Lo cierto es que Gay Club no es una utopía queer en muchos sentidos, y esto se ha criticado en otros abordajes académicos sobre la película. Los mariquitas de la película, por así decirlo, siempre actúan teniendo a sus aliados heterosexuales como los agentes, ¿no?, que llevan a cabo la mayor parte de la acción política. Y me llama la atención particularmente una actuación de una de las, diríamos hoy en día, drag queens, ¿no?, o transformistas que vemos durante la película, que hace una representación de Pastora de Algeciras y de esta canción, ¿no?, que dice: por encima de todas las cosas soy española, con ser española me sobra para ser diferente que todas a la hora de amar y sentir, etcétera, etcétera. Al tiempo que se quita la peluca, la tira al suelo, comienza a pisarla, se da de cabezazos contra la pared. Hace una especie de actuación que hoy en día llamaríamos, ¿no?, genderfuck, y que representa, en mi perspectiva, un poquito la frustración, ¿no?, de muchas identidades periféricas a la hora de conciliarla con el Estado español, ¿no?, que sigue estando, digamos, sigue siendo ese Estado paraguas que alberga todas esas identidades. Y al mismo tiempo el conflicto, ¿no?, de representar masculinidades subordinadas desde una perspectiva comúnmente asociada, ¿no?, con el discurso nacional español, que es especialmente el folclore andaluz, ¿no? Hay varias capas ahí. Quería acabar con una cita de Ricardo Llamas, ¿no? Los personajes de esta película, incluyendo a transformistas de la época, como por ejemplo Paco España, ¿no?, se hallan, cito, en esa compleja intersección histórica y culturalmente localizable entre el establecimiento estratégico de una instancia alienada y sometida a control, por un lado, y una práctica política comunitaria de resistencia y autonomía, por otro. La precaria esquina que hoy siguen ocupando muchas masculinidades subordinadas. La película acaba, curiosamente, con una representación de Alfonso Díez de Orgaz, sorprendido, ¿no?, por varios de esos transformistas durante un alegato contra la continuidad del Gay Club en este pueblo, ¿no? Y bueno, creo que con eso acaba mi presentación, no quiero tomar más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío.
Ha sido interesante ver las imágenes, ¿no? Para contextualizar tu análisis, ¿no? En el capítulo. Sí. Muy bien, gracias. Y luego, bueno, pues el siguiente capítulo es un capítulo mío, de nuevo, sobre Dionisio Cañas. Voy a pues, presentar un poquito las ideas generales de las que hablo en este capítulo, en el que me enfoco en la sexualidad marica, en la obra de Dionisio Cañas, mayormente pues, en su poesía y en sus memorias. Entonces, Dionisio Cañas, bueno, pues es un poeta, es un artista, nacido en Tomelloso en 1949 y vivió en Nueva York desde el 72 hasta el 2005. En el 2005 volvió a La Mancha, se jubiló de ser catedrático en Baruch College, de catedrático de literatura. Y entonces lo que analizo en este capítulo es cómo en sus poemarios muestra una masculinidad disidente y lo hace por medio de tres mecanismos, ¿no? Por un lado, la fluidez de género, por otro lado, la mirada erótica homosexual, cómo bueno, pues utiliza la mirada como un mecanismo, ¿no? Que es típico, bueno, pues es recurrente en los hombres gays, bueno, pues en la sociedad homofóbica, ¿no? Pues para conectarse unos con otros. Y luego pues, su concepción hedonista también de la vida, a través del uso del alcohol, de las drogas, los múltiples encuentros sexuales y también la atracción física hacia vagabundos y criminales. Y esto nos lleva pues a pensar bueno, pues por qué los hombres gays, algunos hombres gays, bueno, pues tienden a realizar actos sexuales arriesgados, ¿no? Y mi conclusión es que en este caso, en el caso de la obra de Dionisio Cañas, lo hace para reafirmar su identidad marica y también para mitigar los sentimientos de soledad debido también pues a vivir en una sociedad que nos discrimina. Entonces, el género fluido, bueno, pues lo muestran distintas obras, por ejemplo, en esta de la balada de hombre-mujer del año 2008, que está basada en la biografía de Billy Tipton, un músico trans estadounidense, y también, bueno, pues en distintos poemas como La mujer barbuda, que pertenece a su poemario Corazón de perro, en el que habla sobre la italiana Magdalena Ventura en primera persona y da a entender, ¿no? Que ella vivía o poseía una identidad de género masculina, pero tenía que actuar como mujer por su sexo biológico. Y la foto de Magdalena Ventura, bueno, pues está incluida en el propio libro de Corazón de Perro. Entonces utiliza, como digo, ¿no? Esta idea del género fluido también en otros poemas, como en Retrato del poeta como mujer preñada, del mismo poemario, en el que el poeta se identifica con una mujer embarazada que ha sido abandonada por su marido, por su compañero, y el poeta está embarazada de palabras. Y el mundo, lo mismo que a las mujeres, a las madres solteras se les rechaza, pues el mundo también rechaza oír las palabras o los poemas del poeta, ¿no? Y ahí tenéis, bueno, pues un extracto del poema, ¿no? Estoy preñada de palabras, preñada de poemas silenciosos que buscan un corazón. Y el propio Cañas, que también, bueno, pues es un artista, ¿no? Como veis en esta imagen, ¿no? Se autorretrató, ¿no? Como mujer preñada. Un poco, pues es la foto que sería la contrapartida de este poema. Entonces, la otra manera, ¿no? De esta masculinidad disidente de Cañas es la mirada homoerótica. Entonces, la mirada la utiliza como un medio de conquista sexual. En las memorias, que tiene memorias de un mirón, por ejemplo, relata su despertar sexual al ver al chofer de un autobús orinando a la orilla de la carretera cuando él era niño o adolescente. Y este mismo episodio después lo poetiza en el poema Facultad de Vida, de su primer poemario, El olor cálido y acre de la orina, ¿no? La idea de la mirada como una manera de descubrimiento, de despertar sexual y de conexión pues con otros hombres. También la mirada la utilizó en el encuentro, ¿no? Que tuvo con José Olivio Jiménez, que fue su compañero sentimental, bueno, pues durante muchos años. Se conocieron en Benidorm cuando Cañas era pues, bastante joven. Ahí tenéis una foto de ellos dos. Y después el propio Cañas lo relata ese encuentro en sus memorias, ¿no? Enfatizando esta idea de la mirada. Y a partir de ese encuentro, bueno, pues fue cuando Cañas emigró a Nueva York, emigró
murió en el 72 y mantuvo, bueno, pues una relación larga con José Olivio Jiménez. Entonces, de esta manera, la mirada también se convierte en generadora de conocimiento, porque a través de su relación con Jiménez, pues él adquirió cultura, incursionó en la literatura y la crítica literaria. Cañas, pues estudió, ¿no? En Nueva York, se licenció, se doctoró y a través de José Olivio Jiménez era un poeta, bueno, era un crítico literario y un profesor cubano era especialista de literatura española y literatura hispanoamericana. Y después, bueno, pues a través de José Olivio Jiménez, Cañas conocía muchísimos de los poetas españoles contemporáneos, ¿no? Tiene este poema, para mí uno de mis favoritos, Lugar 2, donde habla del apartamento en el que les visitaban pues toda esta gente, estos poetas famosos de España. Y después finalmente tenemos este aspecto el disfrute sexual que aparece pues en muchísimos de los poemarios, de los poemas de Cañas, ¿no? Nueva York va a ser un escenario de libertad sexual para Cañas, se va a aventurar en el alcohol, en las drogas, en relaciones sexuales múltiples con hombres aparentemente heterosexuales, especialmente, bueno, pues le atraía el riesgo y entonces va a empezar a mantener también relaciones con vagabundos, con criminales. Él comenta, ¿no? Pues esta idea de la erotización del riesgo, el sentir miedo, ¿no? Eh, entonces, aquí tenemos esta atracción, pues por la masculinidad también, ¿no? Por una masculinidad tradicional, una atracción sexual hacia hombres masculinos. Eh, y como comentaba, pues nos podemos preguntar pues, los posibles motivos, ¿no? Para estas prácticas sexuales de riesgo y los motivos pues, pueden ser múltiples, desde el placer físico, pero sobre todo David Halperin comenta esta idea de adoptar, ¿no? Con orgullo la marginación y el estigma que la sociedad heteronormativa confiere a los hombres gays. Entonces, al estar marginados por la sociedad heteronormativa, los hombres gays pueden decidir, ¿no? Adoptar eh, pues estas prácticas sexuales de riesgo precisamente pues para pues reforzar, ¿no? Con orgullo pues esta idea de su marginación. Y otra posible explicación en el caso de Cañas, pues por lo que comentan distintos poemas, ¿no? Es la búsqueda del afecto, ¿no? Los hombres gays pueden pues participar en estas prácticas sexuales de riesgo también para compensar sus carencias afectivas, ¿no? Sus sentimientos de soledad y en el caso de Cañas era una manera de evadirse pues de las presiones académicas también. Entonces, pues durante el día era el profesor y por la noche pues iba a estos bares, ¿no? de Nueva York y se quedaba pues toda la noche bebiendo y de fiesta. Bueno, y este sería un poco más o menos pues las ideas principales de este capítulo, ¿sí? Sobre Dionisio Cañas. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente capítulo y es el turno de Vinod Venkatesh, eh, que es catedrático en la Universidad de Virginia Tech. Así que Vinod, cuando quieras. Pues muchas gracias, Iker. He preparado aquí algo escrito que es básicamente un resumen del texto que he contribuido para este volumen. Mi ensayo es sobre las representaciones televisivas de las masculinidades gays, ¿no? Entonces, lo que hago en el trabajo más extenso es contextualizar un poquito esa trayectoria desde los años 70 hasta el presente, ¿no? Y más que nada enfoco en series producidas, en la última parte del ensayo, en series producidas en los últimos 10 años, digamos, ¿no? Entonces, este trabajo parte de la premisa de que España, como cuerpo político, salió del armario gracias a una serie de procesos legislativos y culturales entre la muerte de Franco hasta el momento presente. Tal afirmación, sin embargo, necesita ser matizada, ya que un avance social solo puede ocurrir a través de un movimiento rizomático, es decir, cualquier cambio a nivel nacional conlleva múltiples cambios o avances a escala individual. Lo que me interesa aquí es la representación, el movimiento y la renegociación de las masculinidades gays durante este periodo de fluidez. En este capítulo estudio las múltiples formas en que las series españolas de televisión conceptualizan, representan y negocian las masculinidades gays y cómo éstas salen del armario.
Partiendo de estudios genealógicos ya realizados, el ensayo señala que la televisión ha evolucionado de forma positiva hacia una representación más integrada de la diversidad sexual en la pantalla. Esta cosmovisión inclusiva, sin embargo, tiene que ser matizada también, ya que lo que observamos no es necesariamente una inclusión plural, sino la plasmación de una homonormatividad que excluye a muchas masculinidades interseccionales. Caso de esto es la conocida serie Aquí no hay quien viva, que se emitió durante 5 temporadas entre 2003 y el 2006. La principal pareja gay, Mauri y Fernando, por ejemplo, adoptan una vida que se ciñe en gran medida a las expectativas heteronormativas. Incluso se casan en la última temporada. Aunque al principio la salida del armario de Fernando le causa problemas en el ámbito laboral, veremos después que incluso el bufete de abogados donde trabaja, que se podría calificar como metonímia de los sectores más conservadores de la sociedad, está más interesado en el pinkwashing que cualquier otra cosa. En un estudio sobre la representación de género en la ficción televisiva transmitida en plataformas de vídeo bajo demanda, el VOD, ¿no? Higueras Ruiz señala que existe una, y cito, trend toward equality and a greater queer representation, y que, regarding the treatment and representation of real problems, the Spanish fiction produced for VOD remains shy in the face of new social reflections, such as gender violence, feminism, class differences, or the treatment of the LGBTI collective. Lo que me llama la atención en este estudio de la ficción es la falta de la mención alguna de la raza y la etnia dentro del paradigma de la interseccionalidad, especialmente porque los autores se esmeran en mencionar las diferencias de género y clase. Quizás la serie más propicia para examinar la intersección entre las masculinidades gays y de las minorías raciales sea Élite, ya que las diferentes líneas argumentales de la serie exploran múltiples relaciones homosexuales entre personajes en un colegio privado de élite en Madrid, que alberga estudiantes de diferentes demografías raciales y económicas. Es decir, el cuerpo político del colegio es propicio para comprender las vicisitudes de la raza y el género. Tal tarea la realiza Sara Luna Florit, quien sostiene de manera convincente que las ficciones en streaming son más inclusivas y abiertas a una polifonía de voces, identidades y orientaciones. La pareja formada por Omar, un alumno recién llegado al colegio, procedente de una escuela pública, y Ander, un tenista estrella de familia adinerada, resulta especialmente relevante para este estudio, ya que son el eje principal en torno al cual se desarrolla la primera temporada de la serie. La relación entre ambos personajes es ideal para comprender la interseccionalidad de las masculinidades gays y su representación. Como observa Florit, y cito, sirven como una antítesis perfecta. Los privilegios de Ander le permiten que su mayor problema no sea su orientación sexual. Omar, en cambio, encuentra la raíz de sus problemas en su calidad de vida gay y la postura de su familia religiosa, evidenciando así el privilegio blanco de Ander. Cierro cita. Ander, de hecho, ni siquiera tiene que salir del armario, simplemente la gente de su alrededor lo va descubriendo. Es más, como sería en el caso de un hetero, en ningún momento siente que deba hacerlo. Se podría argumentar incluso que Ander es un beneficiario directo de la salida del armario de Fernando, aquí que no hay quien viva, ya que la relación Mauri-Fernando se normaliza y se integra a través de su identidad homonormativa y, claro, el eventual matrimonio. El armario en el caso de Ander es un concepto espacio vestigial de otra época. De hecho, a los padres de Ander no les importa en absoluto que sea gay. Les preocupa únicamente su desprecio por el tenis. Incluso ven en su orientación sexual como una ventaja para conseguir más acuerdos de patrocinio, lo que demuestra cómo el neoliberalismo y la homonormatividad están intrínsecamente vinculados. No se puede decir lo mismo de Omar, cuya entera existencia dentro de la diégesis está condicionada por el armario que le impone su etnocultura, es decir, su ser musulmán de origen árabe en España. Al analizar el personaje, algunos críticos reconocen el matiz orientalista que se le da y señalan que si bien es problemático, abre una puerta para profundizar dentro de nuevas narrativas LGBTQ como la homosexualidad en el Islam. Aunque estas intenciones son loables, su ejecución evade por completo la racialización de Omar.
Yo diría que mientras se podría felicitar a los creadores de Élite por ampliar el alcance de representación, en la ficción también se les puede reprender por reforzar ideas de homonacionalismo frente a las minorías étnicas en la España contemporánea. Aquí, claro, me refiero a la influyente teorización del homonacionalismo de Jasbir Puar. Puar señala que hay varias maneras en que se puede ver el homonacionalismo. Y cito, primero es, reitera la heterosexualidad como norma, ¿no? Segundo, fomenta a ver, lo tengo en inglés aquí. It fosters nationalist homosexual positionalities, which then police non-nationalist normative sexualities. Y tres, it enables a transnational discourse of Western queer exceptionalism vis-a-vis perversely racialized bodies of pathologized nationalities. ¿No? Y cierro cita. Este último punto es particularmente relevante en la lectura de las masculinidades gays en élite, ya que la representación de Omar, en oposición a Ander, evoca una destacada cosmovisión homonacionalista, donde, y cito, Muslim sexualities are presented as at once homophobic yet perverse, implicitly positing an exceptional Western homosexuality that is more advanced in the act to identity teleology of sexual modernization. Cierro cita. Lo que es particularmente interesante en la construcción de la masculinidad gay de Omar dentro de este ámbito del homonacionalismo es que él es español, lo que aparentemente contradiría la observación de Diana P. Garcés Amaya de que España y Europa tienden a presentarse como un gender equality haven, en contraste supuestamente con una barbarie fuera de sus fronteras políticas. Podemos suponer que Omar no debe ser incluido dentro de un cuerpo político nacional, ya que su diferencia, es decir, la religión y la raza, lo excluyen de la normatividad de la que disfrutan Ander y otros. Fundamental en esta escissión de Omar de la hispanidad es el armario que le imponen sus circunstancias sociales y familiares, un armario que aparentemente ya no es necesario en la España blanca, no musulmana y civilizada. Digo aparentemente porque es evidente que la homofobia y la violencia homofóbica no son vestigios de ningún pasado, sino que existen en la contemporaneidad. Nada más tenemos que resaltar que varios políticos y figuras públicas han sido abiertamente y orgullosamente homofóbicos, especialmente con el alza de Vox. No podemos, sin embargo, desestimar por completo el trabajo positivo que ha hecho Élite, ya que ha llevado los cuerpos homosexuales racializados a la pequeña pantalla de una manera que otras series en esta genealogía no lo han hecho. Pero aún queda mucho trabajo por hacer con respecto a los matices de la representación y a quién se le permite entrar en la concepción de una normalidad nacional. En temporadas posteriores veremos a personajes blancos no musulmanes como Joel sufrir homofobia, al igual que veremos a otros musulmanes como Nadia y Malik usar el armario como un medio para mantener su posición dentro de lo aceptable. Dicho esto, sin embargo, la ficción televisiva española necesita examinar urgentemente qué tipo de mundo elige retratar y si ese mundo es verdaderamente representativo e inclusivo, no solo inclusivo a expensas de muchas masculinidades gays plurales. Y gracias, eso es lo que tenía preparado. Muy bien, muchas gracias, Vinoz. Se me ha olvidado decir que al final tendremos tiempo para comentarios y preguntas, ¿sí? Entonces, primero estamos un poco presentando la idea general de los distintos capítulos. Entonces, el siguiente capítulo del que tengo una presentación es el de Daniel Lino Plata. Comentaba al principio que no puede estar presente porque está viajando. Entonces, tengo un vídeo que ha hecho con las ideas principales de su capítulo y voy a compartir el vídeo. Quizás me decís si no se oye bien y entonces lo paro de compartir y simplemente muestro el PDF, ¿vale? Pero quiero intentar primero ver si puedo compartir el vídeo y se puede oír. Ok. Creo que no se oye, Iker. ¿No se oye? Mm, mm. Vale, ya, eso es lo que ese era mi temor, ¿no? Bueno, entonces simplemente voy a compartir el PDF, ¿vale?
como estaba comentando Dani, ¿no? En su capítulo él estudia Hágase mi voluntad, que es un poemario de Ángelo Nestore. Y aquí están, bueno, pues las ideas principales que resumen su capítulo. Sobre todo su capítulo se enfoca en este conflicto entre la herencia patriarcal y la subjetividad queer. Y entonces, por un lado, varios de los poemas de Néstor denuncian las violencias de la masculinidad hegemónica, especialmente pues en referencia a la manada, el caso de la manada de violación. Eh, y también, bueno, pues tiene varios poemas donde critica pues la pornografía, ¿no? Como un medio que sirve pues para extender la violencia machista contra las mujeres. También como los medios de comunicación a veces reflejan esa violencia machista, ¿no? De una manera un poco sensacionalista. Y todo eso sirve pues para reforzar, según Néstor, pues el deseo masculino. Pero por otro lado también tiene la propia autora reconoce, ¿no? Como persona queer, eh, ella no está exenta de reproducir las dinámicas patriarcales en las que ha crecido, ¿no? Y entonces considera que es importante que por parte de la comunidad LGBTQ también haya una revisión de los privilegios y de las posibles reproducciones bueno, pues de aspectos patriarcales. Y entonces, bueno, la voz poética en algunos poemas reconoce su pertenencia a esa genealogía masculina, a esa patrilinealidad, reconoce sus privilegios, ¿no? Al haber crecido, bueno, pues dentro del sexo masculino y decide adoptar esta masculinidad disidente. Entonces la poesía se convierte para ella en un territorio político que puede servir para reimaginar el género, el deseo y la masculinidad fuera de la lógica binaria y enfatiza frente al horror patriarcal, pues reivindica los afectos y las memorias disidentes como espacios posibles de resistencia. Vale, entonces ese sería un poquito, así como muy rápido, las ideas principales del capítulo de Daniel Lino Plata. Entonces vamos a pasar al siguiente capítulo de Daniel Arroyo Rodríguez, que es profesor en la Universidad de Massachusetts Lowell. Daniel, ¿estás por aquí? Sí. Ok, estupendo. Bueno, en Cuando quieras. primer lugar, Iker, muchas gracias, ¿no? por hacer posible este volumen y un placer pues que nos conozcamos, que nos coincidamos en un espacio aunque sea virtual y durante poco tiempo. Mi Exacto. capítulo hablo sobre una serie catalana de televisión que adquirió bastante popularidad, titulada Merlí. Tiene 2 temporadas y una secuela, un spin-off, con 2 temporadas adicionales con el subtítulo de Sapere Aude, Atrévete a aprender. Yo hablo particularmente de la 4.ª temporada o de la 2.ª temporada del spin-off, en el que aborda la cuestión del VIH. Antes de, por si no conoces la serie, me gustaría compartir solamente el tráiler y a continuación pues comento el episodio. Si no se oye, me lo dicen, de todas formas tiene subtítulos. Muy bien, ¿ven bien la pantalla? Vale. Sí, vemos la pantalla. Is love innate or learned? Love is sacrifice, dependency, jumping through hoops, lack of freedom, letting the other person down. Love is practically an illusion because no one is capable of giving their heart to someone else. Suffering for wishing and suffering because you have what you wish for. What is wrong with you? I don't buy it, dude. It pisses me off. Pissed off. It pisses me off because we were friends. So, are you really trying to tell me something? There are people who are as talented as you or even more. And they're happier too. Why does a student of philosophy want to work at my bar? I think too much at the university. Oh, and here we don't think at all.
I get it, okay, that we're supposed to be as happy as possible and we have to enjoy moments like this, but reality is different. He doesn't have any regrets, and that's pure philosophy. I'll call you Apollo. It's so much harder than finishing a degree. Bueno, pues, ups, he puesto el vídeo equivocado porque lo quería haber puesto en la versión original en catalán, pero bueno, el mensaje es el mismo, ¿no? Este tráiler silencia el elemento más significativo de la segunda temporada de la secuela de la serie, el VIH. Todo lo que sucede durante esta temporada, las relaciones de amor, de amistad, la filosofía, la vida, se reinterpretan desde la conciencia que desarrolla el protagonista, Paul Rubio, interpretado por Carlos Cuevas, tras saber que es seropositivo. En mi capítulo exploro la representación de la masculinidad seropositiva en esta popular serie catalana del director Héctor Lozano. La cuarta temporada se propone desestigmatizar socialmente el VIH-Sida ante una generación presumiblemente joven y que consume este tipo de productos culturales, al mismo tiempo que enfatiza una noción heteronormativa del sexo seguro como principio innegociable. Esto termina por reducir la sexualidad seropositiva del protagonista a un elemento disfuncional dentro de un sistema que reactiva sus anticuerpos heteronormativos ante la emergencia del VIH. La serie comienza enfatizando el estigma social que evoca el VIH. De hecho, Paul reacciona inicialmente, y de una forma ya totalmente desfasada, a su diagnóstico como si se tratase de una condena a muerte. Con objeto de desarticular estos estigmas, la serie comienza por comparar simbólicamente la persecución del pueblo judío durante la Edad Media y la estigmatización de los seropositivos en los siglos XX y XXI. En el segundo episodio, un profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona, Octavio, visita con un grupo de estudiantes el barrio judío de Barcelona, el Cal Joel, para explicar el concepto talmúdico del masal, que puede traducirse como la fortuna. De acuerdo con la tradición judía, el pueblo judío no está sujeto al masal, sino que recibe las consecuencias de sus acciones. Frente a esta interpretación, el profesor explica la interpretación goliárdica de la fortuna como principio que determina el destino de cada individuo. El término goliardo se refiere originalmente a clérigos que llevan vidas irregulares o, en términos contemporáneos, no normativas. La palabra goliardo se remite a su vez a la figura bíblica de Goliat, cuyo nombre en hebreo significa exilio. Este sustantivo se deriva a su vez de la raíz de la palabra hebrea gala, que define la acción de exponer y expulsar de la sociedad a un individuo o colectivo. Esta cadena de transferencias culturales y etimológicas llevan a interpretar el VIH como si se tratase de un nuevo golpe de fuerza del gigante bíblico. Frente a esta interpretación, a mitad de la temporada, Sapere Aude introduce a Dino, interpretado por Eusebio Poncela, quien reconstruye una memoria social y biográfica del SIDA más allá de la abstracción teórica o simbólica. Dino es el dueño del bar No Satanasa, en el que Paul encuentra trabajo con el nombre profesional de Apolo, haciendo alusión al dios de la belleza y de la salud. El nombre del bar, el No Satanasa, alude a la figura de Satanás y también a la proteasa H1VA, que permite la transformación de las cadenas proteicas del VIH en SIDA. Dino articula una memoria social del SIDA desconocida para las generaciones más jóvenes en España, particularmente de aquellos que nacen tras el descubrimiento de los inhibidores retrovirales. En primer lugar, la imagen de Eusebio Poncela estimula una memoria escénica del VIH en España. Un joven maldito de la transición, Poncela logra esquivar el VIH y el SIDA siendo homosexual y heroinómano durante los años más mortíferos de la epidemia, lo que lo acredita como legatario de esta memoria social. Dino recuerda ante Paul aquellos amigos que no logran sobrevivir mientras toma su tratamiento junto con un gin tonic. Cita:
Abdiel, 28 años, cubano. Juan Carlos, de un pueblo de Extremadura. Tuvo que huir del pueblo porque lo apedreaban en las fiestas. Por una calle paseaban a la Virgen y por otra lo lapidaban a él por invertido. Jordi, un hombre exquisito, era abogado, tenía un pollón impresionante. Su viuda y sus hijos nunca lo superaron. Fin de cita. Dino supera el estigma e incluso glamoriza el VIH cuando evoca la célebre actuación de Freddie Mercury junto a Montserrat Caballé y saca el VIH-Sida del cuarto de los secretos para subirlo, entre bromas, al escenario del No Satanasa. Inspirado por Dino, Paul revela a sus amigos que es seropositivo, lo que estimula la comprensión de estos últimos, pero termina por anularlo sexualmente. A lo largo de la temporada, Paul solo tiene una relación afectiva con Axel, un joven que trabaja como restaurador en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Las temporadas anteriores tienen varias relaciones sentimentales y sexuales. La única experiencia propiamente sexual de esta temporada tiene lugar en el séptimo episodio. Inicialmente parece que ambos consuman una relación sexual. Comienza la escena, se corta y se deja volar la imaginación de la audiencia. Sin embargo, una conversación posterior entre Axel y Paul sugiere que no logran pasar de los preámbulos y que además no sale bien, terminan enfadados y con un comentario xerófobo por parte de Axel. La serie reafirma así la tendencia generalizada, según explica Alfredo Martínez Expósito, a representar la pareja homosexual, y en este caso serodiscordante, como una relación conflictiva que carece de modelos equilibrados. A partir de este momento, la vida sexual de Paul queda anulada para reafirmar la abstinencia como única modalidad del sexo seguro, al margen de que su carga viral sea indetectable. La escena final de la temporada muestra a Paul, después de graduarse, pintando pisos, es decir, volviendo a su origen proletario, y bailando al ritmo de una canción juvenil, Chicle Cosmos, del grupo La Casa Azul. Chicle Cosmos forma parte del álbum El sonido efervescente del año 2000, que precede al disco La Revolución Sexual del año 2007, marcando de forma sutil la involución sexual del personaje. Así, con Chicle Cosmos, Paul regresa simbólicamente a un momento previo a su descubrimiento de la sexualidad, como si esto le permitiese liberarse del VIH. Concluyendo ya la quinta temporada de Merlí, la cuarta, perdón, temporada de Merlí Sapere Aude, desmantela prejuicios que acompañan al VIH desde los años 80 y esboza una memoria social del SIDA ante ante una audiencia que no conoce necesariamente el impacto de la pandemia. Por otro lado, la serie enfatiza, hasta límites innecesarios, una noción del sexo seguro ajena al progreso social y biosanitario. De hecho, la sexualidad del protagonista queda reducida a una posibilidad teórica que no sobrepasa el umbral mínimo del sexo seguro y que se sigue percibiendo como una amenaza en un sistema que en su esencia continúa arraigado en principios y prejuicios heteronormativos. Ahí queda. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Em, y vamos a pasar entonces al siguiente capítulo de Montserrat Fuente Camacho, que es profesora de California State University en Fullerton. Monse, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Gracias, Iker. Voy a compartir mi presentación. ¿Podéis verla? Sí. Ok. Pues mi capítulo, Revolviendo Armarios, la masculinidad queer y creep en Manual Básico de Lengua de Signos para Romper Corazones, súper largo título para una obra de teatro, se enfoca sobre todo en dos aspectos principales, ¿sí? En cómo este autor con diversidad funcional quiere contar una historia sobre la discapacidad y la homosexualidad, pero no sobre ello en sí, sino con la discapacidad y con la homosexualidad, ¿sí? Quiere contar una historia en la que la homosexualidad y la discapacidad son algo cotidiano en la vida de cualquier joven, ¿no? Entonces,
Esta obra, ¿no? Es la única obra de teatro que Pérez Toledo hizo. Pérez Toledo fue un cineasta español premiado, tanto en festivales de Málaga como el Festival de Alicante. Dirigió más de 40 cortometrajes, sobre todo hacía cortometrajes, y participó en muchos festivales en los cinco continentes, ¿no? Logró muchos premios. Su cine protagoniza sobre todo la diversidad sexual y la diversidad funcional, ¿no? Sobre todo usaba mucho las redes sociales para llegar a un público joven, ¿no? Le importaba muchísimo llegar a un público joven con su manera de contar las historias, ¿no? En este caso es su única obra porque murió de un ictus una semana antes de que se estrenara. Su única obra de teatro, ¿no? La temática que explora en esta obra es la relación entre la diversidad funcional y masculinidades alternativas, ¿no? Y todo ello lo hace en un contexto inclusivo. La obra Manual Básico de Lengua de Signos para Romper Corazones es la secuela de un corto cinematográfico que hizo él para una campaña publicitaria para el Corte Inglés, en la que un joven oyente y un joven sordo se conocían mientras hacían compras en el Corte Inglés y flirteaban y al final románticamente, ¿no? Porque era una campaña para el Día de San Valentín, románticamente se iban juntos de la mano y dejaban el Corte Inglés, ¿no? Entonces, esta obra de teatro empieza en ese momento en que estos dos jóvenes, Lucho y Jaime, llegan al apartamento de Jaime, ¿no? Y pasan una noche juntos, ¿no? A partir de ahí, la obra se desarrolla a lo largo de un año, ¿no? De relación en los que hay, pues, altibajos, se llevan mejor o peor, ¿no? Muestran cómo se vive una relación de pareja con dos chicos jóvenes. ¿Cuál es mi tesis? Pues este autor con diversidad funcional física, quería enfatizar, ¿no? Cómo se puede hablar de la diversidad funcional y de la masculinidad y de la conexión entre estos dos grupos, ¿no? Cómo se puede hablar con una naturalidad, normalidad, cotidianidad, ¿no? La idea de mostrar que es la realidad de muchas personas, ¿no? Abogaba en esta obra por una masculinidad alternativa a la hegemónica, aunque Iker ya ha mencionado antes que estas etiquetas, ¿no? De las masculinidades, estos pequeños nichos pueden llegar a quedarse cortos y que podíamos llegar a pensar en una interseccionalidad, ¿no? Que se pueden borrar esos límites entre las categorías, pero sí que tiene una intención de abogar por una masculinidad alternativa a la hegemónica y quiere contrarrestar el discurso heteronormativo y capacitista mediante la temática, ¿no? Esta historia de estos dos jóvenes que se viven en el escenario con mucha pasión, con mucho amor y con mucha cotidianidad, con estos personajes masculinos jóvenes que no se les ve como unas personas que viven su homosexualidad ni de forma temerosa ni de forma agresiva, ¿no? Con una vivencia cotidiana y natural, ¿no? Y también representando esa homosexualidad, porque uno de los personajes vive en un apartamento con un compañero de piso que es heterosexual, pero la relación entre los tres jóvenes es muy positiva, ¿sí? También contrarresta el discurso a través de la puesta de escena. Este director no solo creó todo un protocolo a la hora de poner en marcha esta obra de teatro, contratando a personas que sabían lenguaje de signos, porque él consideraba que los actores, si el actor era sordo, interpretaría a un personaje sordo. No iba a poner a un actor que no lo fuera y por lo tanto los actores también tenían que ser gays. No tenían que ser actores haciendo de gays ni actores haciendo de sordos, ¿no? Entonces, utiliza en su trabajo de dirección personas que saben lenguaje de signos para digamos, facilitar la comunicación entre personas que oyen, personas que no oyen, para que él pudiera trabajar como director y dirigir a sus actores sordos, ¿no? Y también en el uso de imágenes dentro del escenario, ¿no? Que ayudan a crear imágenes y colores y luces. Utiliza mucho los colores de la bandera, ¿sí? En la escena,
digamos, como un lenguaje subliminal, ¿no? Para reforzar esa idea de que todo es normal, todo es natural y todo está bien, ¿no? Que es una historia naif, porque el autor la describe como una historia naif, romántica y cómica, pero naif. Entonces, las fotos, las imágenes que estamos viendo son de la obra de teatro, ¿sí? Los protagonistas, Jaime y Lucho, encarnan una masculinidad subordinada, o encarnarían, ¿no? En teoría, una masculinidad subordinada por su homosexualidad. Y además, Lucho, ¿no? Por ser una persona con diversidad funcional auditiva, también se le podría meter dentro de esa etiqueta de una masculinidad marginada, ¿no? Respecto a la tradicional. Pero, en cambio, lo que representan estos dos jóvenes es un modelo alternativo de hombría, ¿no? Porque muestran sus emociones, no oprimen a otros, no actúan con violencia, ¿no? Sienten y tienen una gran facilidad de hablar de sus emociones, ¿no? Inclusive con su compañero heterosexual. Y su compañero heterosexual muestra también esa homosociabilidad, ¿no? Positiva. Jaime y Lucho exploran sus deseos, su identidad, ¿no? Y buscan una intimidad donde pueden ser vulnerables y afectuosos, rechazan encajar en categorías preestablecidas, ¿no? De una masculinidad preestablecida y negocian sus relaciones desde el respeto, ¿no? Y siempre escuchando al otro. La audiencia puede ver a estos jóvenes aprendiendo a descifrar su herencia identitaria masculina y construyendo relaciones igualitarias. Iker y yo alguna vez hemos conversado cómo la vivencia de la masculinidad en la población joven, de jóvenes de 15 a 20 años, es totalmente diferente a lo que pudo ser hace décadas, ¿no? Y creo que esa es la idea que este autor intenta manifestar en su obra de teatro, ¿no? Unas relaciones más igualitarias. Presenta una homosociabilidad positiva entre los tres protagonistas, Lucho, Jaime y Pote, ¿no? Y rompe con esa idea de la masculinidad hegemónica porque todos pueden mostrar su lado emocional. Su relación refleja una virilidad y una sexualidad alternativas que no se basan en la agresividad, no necesitan mostrar fortaleza ni física ni de carácter, ¿no? Y la amistad entre los tres muestra un entendimiento, una comprensión, una escucha, un cariño entre hombres. Entonces, este autor, a través de los personajes, reafirma unas masculinidades alejadas de esa visión tradicional, ¿no? Unas masculinidades más solidarias, más capaces de gestionar sus emociones. ¿Cómo rompe los prejuicios heteronormativos y capacitistas? Pues construye un mundo estético inclusivo, como he mencionado antes, no solo en el escenario contando esta historia con la discapacidad o con la homosexualidad, sino detrás de escena. Se aleja de los ideales normativos, de la perfección corporal, de las sexualidades heteronormativas, ¿no? Y cuestiona la ideología que excluye lo creep y lo queer. La discapacidad no es el tema principal, tampoco lo es la homosexualidad, sino que la historia cuenta con la discapacidad, no sobre la discapacidad, y con la homosexualidad, no sobre la homosexualidad. Busca que el espectador valore y que vea como algo cotidiano las relaciones de personas con diversidad funcional de una forma positiva, ¿no? Se suele tender a infantilizar o a demonizar a las personas con diversidad funcional cuando las relacionamos con la cuestión sexual, ¿no? Y también pasa, ¿no? Con las personas homosexuales, se les puede llegar a demonizar, ¿no? Y en esta obra lo que se muestra es que una relación homosexual entre una persona con diversidad funcional o una persona con una funcionalidad normativa puede ser algo cotidiano y real. Muestra que los dos jóvenes con diversidad funcional o sexualidades no heteronormativas tienen las mismas aspiraciones que los demás. Hay un momento en la obra en que uno de los protagonistas, el oyente, ¿cómo se llama? Jaime, sí quiere como conducir la vida de Lucho para que sea alguien más en la vida, ¿no? Y podríamos decir, bueno, esto podría ser una masculinidad que busca perpetuar lo tradicional en ser un hombre exitoso, ¿no? En la vida. Pero más allá de esa primera idea, luego
Lucho le hace ver que para él la felicidad no está en tener éxito, ¿no? Entonces, digamos que no estamos discutiendo en este texto o en este teatro la idea de cómo debe ser la masculinidad, pero sí la idea de que una relación masculina una relación entre dos hombres puede tener los mismos problemas que una relación heterosexual, ¿no? Puede haber una discrepancia de maneras de pensar y puede haber una discusión, puede haber una ruptura, pero luego se puede llegar a un término medio, ¿no? Y conciliar. Y eso no tiene nada que ver con la orientación sexual o con la diversidad funcional, sino con la relación entre dos personas. La diversidad funcional de Lucho no afecta negativamente su masculinidad ni la percepción que sus amigos tienen de él. Y tampoco la homosexualidad vivida plenamente. Es decir, el compañero de piso es un chico heterosexual y cuando Lucho y Jaime rompen, se separan, eh, los tres muchachos muestran esa vulnerabilidad, se escuchan los unos a los otros, comparten sus emociones, ¿no? Y no se hace de menos a nadie por su diferencia, ¿no? La obra subvierte el imaginario de la normalidad al alterar estereotipos asociados a las personas LGBTQ+ y con diversidad funcional. Y el poder del arte para hacerlo, ¿no? No solo es el potencial, sobre todo el teatro tiene un potencial, esa conexión muy íntima con la audiencia, ¿no? Que somos la cuarta pared, ¿no? Despierta muchas emociones, ¿no? Y este autor utiliza la puesta de escena para transmitir esas emociones, ¿no? Por ejemplo, todo el escenario está rodeado de armarios, ¿no? Las paredes de ese apartamento son armarios, ¿sí? Está de una manera subliminal diciéndonos, vamos a romper con esas paredes, vamos a romper con todas estas cosas que no son naturales, ¿no? El escenario, la iluminación, con ese juego de los colores de la bandera, utiliza también proyecciones de los mensajes de texto, ¿no? Cuando los chicos se mensajean o cuando rompen, ¿no? Saca un vídeo enorme al fondo de la escena en la que todos los protagonistas con lenguaje de signos van citando frases típicas de ruptura, ¿no? No eres tú, soy yo, no, este tipo de cosas. O utiliza el método de inmersión de la audiencia, ¿no? Al principio nos avisa de que cuando los chicos, los protagonistas van a llegar al apartamento, claro, uno de ellos es oyente, el otro no, y para que nosotros como audiencia podamos sentir la incomodidad, la falta de comunicación al principio, porque uno y otro no sabe el lenguaje, cómo poder utilizarlo para hablar entre ellos mismos, no nos van a poner subtítulos, porque la obra está totalmente subtitulada al final. Los chicos, a medida que pasa el año, Lucho aprende el lenguaje de signos, se comunican entre sí con lenguaje de signos, se convierte en su manera habitual de comunicarse y la audiencia no puede, si no tiene unos subtítulos, no podría entender qué ocurre. Pero al principio sí nos hace sentir esa incomodidad que está sintiendo Jaime cuando no entiende a Lucho, ¿no? Y cómo ese trabajo que le lleva a Jaime todo ese año, que le lleva a comprender cómo ese lenguaje de signos le hace unirse a Lucho, ¿no? La audiencia se acostumbra a lo largo de la obra a esos subtítulos y a sentirse inmerso, y cuando tienen discusiones es muy intenso ver cómo están discutiendo y no hay ni un solo sonido, porque están discutiendo en lenguaje de signos, ¿no? Entonces, todo este tipo de puesta en escena sí que potencia las emociones, ¿no? Y al potenciar las emociones, la audiencia se lleva a casa eso, ¿no? Queda mucho más en la memoria. Esta obra tiene un diseño accesible para actores y público, como os he dicho, ¿no? Creando este efecto de inmersión. Y el tema, pues también es inclusivo, ¿no? Solo en los diálogos y en el trabajo de dirección con estas personas que hablan el lenguaje de signos y ayudan a la comunicación. O, por ejemplo, cuando Lucho y su hermana, que también es una actriz con diversidad funcional auditiva, tienen que salir a escena para saber cuándo es su pie, organiza todo un juego de luces con diferentes colores para que los actores con diversidad funcional auditiva puedan trabajar tranquilamente en escena, ¿no?
Entonces, ya sabemos, nosotros sabemos por experiencia que el teatro es un vehículo crítico, ¿no? Y que a lo largo de la historia de la literatura española siempre ha tenido un espacio para hacer crítica social, ¿no? Y para hablar de problemas de justicia social, ¿no? Y para este autor era muy importante este proyecto porque quería hablar de cómo la diversidad funcional y la homosexualidad son vivencias cotidianas para muchas personas. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Monse, eh, con este colorido que nos alegra en la mañana o la tarde. Vamos a pasar entonces a la presentación de Octavio Salazar Benítez, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba. Octavio, ¿estás por ahí? Sí, hola, Hola. ¿sí? ¿Me escucháis? Sí, 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 te escuchamos cuando Vale, quieras, Octavio. vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, bueno, buenas tardes aquí desde Córdoba. Gracias a Iker por contar conmigo en este volumen y tener la oportunidad de coincidir con compañeros y compañeras. Algunos de ellos los conocía por lecturas que había hecho de sus obras y otros he tenido la oportunidad de conocerlos y de conocerlas gracias a este libro. Y bueno, pues fantástico que aunque sea virtualmente, ¿no? A través de las pantallas tengamos este encuentro, ¿no? Yo, aparte de ese agradecimiento, lo primero que tendría que decir es, claro, de alguna manera manifestar mi extrañeza y preguntarme qué hace un chico como yo en un sitio como este, ¿no? En el sentido de que, claro, estáis hablando de cuestiones tan interesantes y que a mí además me interesan tanto, ¿no? Como el teatro, ¿no? El cine, la serie de televisión, la literatura, ¿no? Que es de alguna manera el contenido, ¿no? El eje vertebrador de todo el libro, y de repente llega aquí alguien que se dedica al derecho constitucional en concreto, y a hablar de masculinidades, ¿no? Entonces, bueno, supongo que tiene su sentido, ¿no? Y cuando Iker contó conmigo, pues tenía ahí un objetivo presente. Yo lo que quiero compartir con vosotras esta tarde no es tanto un resumen de mi capítulo, sino más bien cuál es el sentido del cual yo me acerco al tema de la masculinidad y de alguna manera como eso también está reflejado en las páginas del libro, ¿no? Yo, claro, como les decía, me dedico al derecho constitucional y desde esa perspectiva pues siempre me ha interesado lo relativo a la igualdad de mujeres y hombres, pero también derechos de colectivos, de minorías, a partir de la idea de las relaciones de poder y de cómo se construyen, en definitiva, esas relaciones que identificamos en una democracia con la ciudadanía, ¿no? Y desde ese punto de vista, para mí el objetivo siempre ha sido analizar la masculinidad en lo que tiene que ver de mandato relacionado justamente con esa idea del poder y del dominio, ¿no? Y cómo ese mandato de masculinidad, de alguna manera, yo creo que sustenta todavía hoy, en el siglo XXI, e incluso las democracias avanzadas, no solamente las estructuras, las instituciones políticas, sino también nuestra manera de construirnos como sujetos y también de relacionarnos, ¿no? Y cómo, por lo tanto, ese mandato de masculinidad está vinculado, lógicamente, con un orden de género que es binario y jerárquico, y también se acomoda perfectamente a un orden económico, a un sistema productivo, y de esa manera yo creo que el gran problema es que seguimos sin abordar lo que yo creo que es como la tercera pata, ¿no? De todo ese sistema excluyente que está compuesto por un lado por eso que identificamos con el patriarcado, por otro lado con esa cultura que identificamos con el machismo, pero en tercer lugar con la tercera pata a la que quizás no estamos prestando tanta atención, que sería el androcentrismo, ¿no? Y es decir, cómo seguimos utilizando como referencia política, jurídica e incluso, me atrevería a decir, epistemológica, la figura del sujeto varón, y no de cualquier varón, sino de un varón marcado por claves heteronormativas, también edadistas, capacitistas, ¿no? Como antes se ha comentado, es decir, un modelo de sujeto que se acomoda por otro lado perfectamente a las claves de un determinado sistema productivo y a las claves de un orden de género que hoy por hoy no hemos conseguido desmontar, ¿no? En esa estructura, pues yo creo que lo que tendríamos que abordar críticamente es cómo para los sujetos que nacemos biológicamente como hombres, con independencia de que luego vayamos construyendo nuestra identidad de manera distinta,
socialmente se nos impone un mandato que yo califico en el capítulo como un mandato de hipervirilidad, ¿no? Esa necesidad de manifestar, de demostrar y de ajustarnos a unas expectativas de género que tienen que ver, desde mi punto de vista, con dos ejes que van de la mano, ¿no? Por un lado, eso que a mí me gusta calificar como un mandato, podemos decir, de omnipotencia, ¿no? Esa idea de que somos sujetos capaces de afrontar todos los peligros, todos los riesgos, ¿no? De estar en esa permanente acción, ¿no? Que es la que da sentido a nuestra vida, ¿no? Esta actitud y ese comportamiento, podemos decir, casi heroico, en el cual además nos hemos forjado desde la mitología clásica, pasando a las religiones y llegando a imaginarios culturales como el mundo del cine, ¿no? U otro tipo de relatos, ¿no? Y de narraciones. Y junto a ese mandato de omnipotencia, lo que algunas autoras llaman la ilusión de invulnerabilidad, ¿no? Es decir, esa percepción de que ser hombre, ser un hombre de verdad, implica no demostrar en ningún momento vulnerabilidad, fragilidad, debilidades, sino por el contrario entender que somos unas piezas, ¿no? Absolutamente forjadas, ¿no? Utilizo el término forjar porque me parece que es el verbo que mejor lo define, ¿no? Y que más gráficamente lo expresa, y que nos lleva incluso a que los hombres tengamos una relación, a mí me parece absolutamente poco saludable con nuestros propios cuerpos, ¿no? En el sentido de que hemos entendido el cuerpo como una especie de máquina que tiene mucho que ver con esa dinámica de la productividad, de estar siempre, ¿no? Al frente, ¿no? De la batalla, ¿no? De ser exitosos, ¿no? En el ámbito público, cuerpos además que exhiben, ¿no? Un determinado modelo normativo de hipervirilidad, ¿no? Como antes decía, y donde además en los últimos tiempos pues estamos asistiendo a todo un proceso en el que, bueno, el mundo digital, de las redes sociales, pues está llevando a que también desde el punto de vista de los chicos, de los varones, y más especialmente de los más jóvenes, se entienda, ¿no? Que ese mandato de una determinada corporalidad tiene que ver también con una imagen exitosa, triunfadora y hasta rentable económicamente de lo que significa ser hombre, ¿no? Esa idea que el feminismo ha manejado siempre con respecto a las mujeres y sus cuerpos, ¿no? La idea del capital erótico, pues ahora yo creo que estamos en un momento donde efectivamente también los hombres estamos siendo de alguna manera prisioneros, ¿no? De esa percepción, ¿no? Empezamos a ser conscientes de que también nuestro cuerpo tiene un determinado capital erótico, siempre que se ajuste, claro, a unas pautas de normalización que son las que imperan en ese sistema digital, económico, y donde efectivamente hay muchísimos cuerpos que están situados en las afueras, ¿no? Porque no responden a esos cánones, ¿no? Que algún teórico ha identificado ahí con ese hombre es pornosexual, ¿no? Y donde de nuevo vuelve a subrayarse esa idea que yo decía antes de la hipervirilidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que de incluso las masculinidades gays, pues de alguna forma asistimos a una reproducción muy asimilacionista de buena parte de esa referencia, de esas actitudes, esos comportamientos y de esos esquemas corporales, pero no solamente corporales, ¿no? Y hay por ahí muchísimos estudios ya hechos en ese sentido que tienen que ver, pues, por ejemplo, con todas esas páginas, ¿no? De contactos, de ligues, ¿no? De hombres gays, cómo hay, ¿no? Un tratamiento jerárquico, ¿no? De distintas masculinidades, por más que podemos entender que en cuanto a masculinidades gays o maricas son todas ellas subordinadas, ¿no? Pero vemos también ahí cómo juegan factores como la plumofobia o una visión muy colonialista, ¿no? De determinados cuerpos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera yo creo que el gran problema es que estamos reproduciendo los esquemas heteronormativos, por más que pensemos, ¿no? Que el adjetivo gay o marica nos sitúa en una especie de espacio de disidencia, ¿no? Y creo que incluso el gran problema que estamos teniendo en este siglo XXI es que incluso hasta a las mujeres se les está vendiendo la idea de que convertirse en sujetos de pleno derecho, en sujetos políticos equivalentes al hombre, significa en definitiva comportarse, asumir y reproducir las pautas de comportamiento masculinas y normativizadas, ¿no? Incluso esa idea que a mí me parece tan censurable, ¿no? Del empoderamiento, ¿no? Acaba entendiéndose como la práctica que implica asimilar, ¿no? Que las referencias del éxito, del triunfo, del protagonismo, del brillo público, tienen que ver en definitiva con comportarse como un tío. Y comportarse como un tío de verdad, no como con un tío que puede estar en la disidencia, ¿no? Y de esta manera, no solamente subrayamos, por un lado, aunque pueda parecer paradójico, una hiperfeminidad, ¿no?
que sigue marcando, ¿no?, esa ley del agrado, ¿no?, que le obliga a mujeres también a responder a unos determinados cánones, ¿no?, desde el punto de vista, por ejemplo, corporal, sino que también estamos subrayando una masculinidad hiperbólica, ¿no?, que además encaja desde otra perspectiva con todos esos discursos reactivos que está habiendo en buena parte del mundo y que sitúan al feminismo, los derechos LGTBIQ+, en el punto de mira, ¿no?, a partir de eso que se ha llamado la ideología de género, ¿no?, y todas esas posiciones de la extrema derecha, donde de nuevo vemos rescatar ideas que incluso nos remitirían a esas visiones tan absolutamente fascistas, ¿no?, de la identificación de la nación con la virilidad, ¿no?, y con un determinado status quo que hay que mantener por encima de todo, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto, que es para mí, claro, un reto político, porque tiene que ver con cómo nos construimos como sociedad y cómo nos organizamos política y socialmente, tiene que ver, claro, con cómo superamos un orden binario de género donde el mandato de masculinidad sigue siendo uno de los ejes estructuradores de los sujetos, de las instituciones y de las relaciones que tenemos entre nosotros, entre hombres y mujeres, entre los hombres entre sí y con las otredades, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay un reto clave que tiene que ver mucho con el ámbito en el que yo trabajo, con el ámbito del derecho, que es cómo definimos a los sujetos de derecho, cómo definimos a los sujetos políticos. En estos días hemos tenido esa polémica sentencia, ¿no?, del Tribunal Supremo británico, ¿no?, en torno a la propia definición de mujer. Y yo creo que el gran reto, ¿no?, las costuras que tendríamos que romper definitivamente es justamente esa ficción legal que hemos creado en torno a la creación de las subjetividades de acuerdo con ese modelo dualista y oposicional, ¿no? Y por más que hayamos avanzado en el reconocimiento parcial de derechos LGTBI, etcétera, etcétera, seguimos manteniendo esas estructuras binarias y oposicionales, ¿no?, las cuales determinan no solo nuestra manera de leernos en cuanto sujeto y en cuanto cuerpo, sino también nuestra manera de construir el pensamiento, ¿no? Seguimos teniendo un pensamiento construido desde ese dualismo, ¿no?, y desde esa lógica que se podríamos decir del amigo-enemigo, ¿no?, cuando por el contrario, yo creo que la clave del sujeto, y que tiene que ver con la idea de la dignidad del ser humano, tiene que ver con eso que dice la Constitución española, el libre desarrollo de nuestra personalidad, tendría más que ver con la idea de que somos realmente seres en permanente devenir, ¿no?, seres creativos, ¿no? Esa idea, ¿no?, que han trabajado mucho los feminismos decoloniales, ¿no?, esa idea de los sujetos nómades, de Rossi Braidotti, ¿no?, esa idea de que somos sujetos en construcción, ¿no?, y que por lo tanto esas categorías, esas ficciones jurídicas que seguimos manteniendo para clasificar lo humano son absolutamente insuficientes, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, la realidad de las personas intersexuales para demostrarnos que incluso desde la pura biología, ¿no?, ese mundo dualista es una ficción y una invención, creada justamente para mantener un orden que es dualista también en la división entre lo público, lo privado, lo racional, lo emocional, lo productivo, lo reproductivo, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la clave política desde la cual evidentemente tendríamos no que trabajar por construir nuevas masculinidades, que es un concepto que a mí me provoca incluso sarpullido, sino que más bien la idea es cómo desmontamos el sustantivo, ¿no? Y tengo la sensación de que estamos muy entretenidos y entretenidas dándole vueltas a los adjetivos de las masculinidades y no estamos poniendo la mirada en el sustantivo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la clave para empezar a construir otro modelo de subjetividad y a partir de ahí otro modelo de democracia, ¿no? Cuando hablamos de la democracia paritaria, cuando hablamos de cómo facilitar la participación de todos los sujetos en los espacios políticos, yo creo que la clave debería ser no tanto, ¿no?, siquiera reconocer la igualdad de todos los seres humanos, sino más bien reconocer la equivalencia de todos los seres humanos, ¿no? Y cuando hablamos de equivalencia hablamos de estatus, ¿no? Estatus político, ¿no? Y yo creo que el gran problema es que, aunque hayamos avanzado, y con esto concluyo, en términos jurídicos, en términos legislativos, aunque tengamos normas en países como el nuestro más que avanzadas en esta materia, yo creo que el gran problema que seguimos teniendo es que no hemos logrado desmontar, como decía antes, ese orden binario de género y por lo tanto difícilmente podemos construir sujetos con eso que llama Marcela Lagarde equipotencia, ¿no?, en el espacio democrático, ¿no? Entonces creo que ahí es donde desde mi punto de vista habría que poner el foco
Y creo que a veces, ¿no? Todos estos debates que muchas veces tienen que ver más con las identidades, ¿no? Y con esa suerte de trincheras, ¿no? En las que nos acabamos colocando, yo creo que nos hacen perder de vista la idea de que la clave sería cómo generamos unas condiciones sociales, económicas, culturales, ¿no? Donde cada cual pueda desplegar al máximo sus capacidades humanas, ¿no? Ese creo que debería ser el objetivo de una democracia y en ese trabajo ando, ¿no? Y eso es lo que quería compartiros, ¿no? Un poco esa reflexión muy general. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Y ya en la recta final, como epiloguista del libro, tenemos a Rafael Mérida Jiménez. Hola, Rafael. buenas tardes. Buenos días a todas, a todos, a todos. Encantado de estar aquí. Yo seré muy breve porque como soy epiloguista he escrito muy poco, así que tengo que hacer una presentación forzosamente muy breve. Y la haré tan breve que sencillamente diré que en primer lugar, como director de la colección en donde aparece este volumen, es para mí motivo de enorme alegría que haya visto la luz y que Iker y todos vosotras hayáis tenido la confianza de depositar en Egales este libro tan importante. Y quiero al mismo tiempo aprovechar, ya que estamos en 2025, para felicitar a esta editorial, para felicitar a Egales por su 30º aniversario. Sabéis que Egales es la primera editorial LGBT en España, nació en 1995 y este año celebra sus 30 primeros años de vida. Así que muchas felicidades porque sin apuestas como las de Mili, las de Connie, las de Hele y todo el equipo de Gales, no tendríamos colección, no tendríamos libros, no tendríamos toda una comunidad de personas y de saberes tan importantes como tenemos en España y fuera de España. Así que mis felicitaciones y mi agradecimiento a Egales. En segundo lugar, primero como director, en segundo lugar rápidamente me temo que lo tengo que decir, como investigador principal de un proyecto del Ministerio que se llamaba MASDIME, Memorias de las Masculinidades Disidentes en España y Hispanoamérica, en el que también participaron dos de los participantes, de los contribuyentes en este volumen, que como fueron Enrique Álvarez y Alfredo Martínez Espósito. Así que de alguna manera quiero, como ellos no están aquí presentes, también subrayar esa comunidad de intereses a través del libro, a través de ese proyecto de investigación que finalizó en el 2024. Y en tercer lugar, si he hablado como director de la colección, si he hablado como investigador principal de este proyecto del ministerio, pues también hacer mi pequeña aportación como epiloguista, pero sobre todo como lector entusiasmado de un libro que me parece muy interesante, muy rico y muy importante, que abre numerosas vías y numerosas puertas para los estudios sobre las masculinidades gays y maricas y me gusta mucho que sean gays y maricas y no solo gays o maricas. Es decir, en ese sentido me parece un gran acierto a todos los niveles. Quiero con ello también subrayar el interés no solo académico de un libro como este, al fin y al cabo este es un libro sesudo, aunque no nos guste la palabra, es un libro que denota, que transmite mucha sabiduría, pero también me parece un libro profundamente político y un libro que me parece que a la altura de 2025 en España, ya no digo en Estados Unidos, solamente en España, es sencillamente imprescindible, dado el contexto en el que estamos viviendo de ascenso de la homofobia, ascenso de tantas y tantas intolerancias por tantas y tantas razones como creo que todas sabéis. Así que sencillamente lo único que puedo decir yo es, con toda la humildad del mundo de director, con toda la humildad de investigador principal, con toda la alegría de lector y de epiloguista, daros la enhorabuena por esta aportación que creo que no solo es importante desde un punto de vista académico, sino además, y no es moco de pavo, también político.
Gracias, Iker, por tu inmensa labor a todos los niveles y gracias a todos y a cada uno de las personas que ha colaborado en el volumen para hacerlo posible. Muchas gracias a todas. Un abrazo. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, nos estamos pasando de tiempo, pero igual tenemos 5 minutos si alguien quiere hacer algún comentario final, alguna pregunta. Eh, Tenemos unos minutos. Si alguien quiere decir algo. ¿No? Quería dar esa oportunidad. Bueno, tenemos obviamente hoy en día los emails, ¿no? Si queremos conectarnos unos con otros. Así que, bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias a todas, a todos los colaboradores del libro, también a los que se han unido para esta presentación. Y intentaré, bueno, pues que esté disponible online de alguna manera. Ya os pasaré el enlace. Y nada más, pues os deseo que sigáis, bueno, pues colaborando, ¿no? En estos temas de construyendo las masculinidades. eh, y bueno, pues mucho ánimo con todo y gracias de nuevo por estar presentes aquí hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta Adiós. pronto. Chao. Gracias.